Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Economía para Mulas. Desde hace 6 años el Perú empezó una serie de negociaciones con el propósito de suscribir tratados de libre comercio con diferentes naciones, los llamados TLC. Es una campaña que aún no acaba porque cada vez se evalúa con qué otras naciones se pueden firmar nuevos acuerdos. Sin duda, el más importante que tiene el Perú hasta el momento es el firmado con Estados Unidos. Eh, en una serie de negociaciones que tuvo idas y venidas, con críticas y también con posiciones a favor. Por un lado, el gobierno y los grandes empresarios apoyaron este acuerdo y también este acuerdo tuvo algunas críticas. En medio de todo ello han surgido últimamente una serie de llamados de alerta acerca de algunos problemas que pueden derivar en el capítulo de inversiones de este TLC. Como recordarán, en el 2001, en abril, Renco y Doerran Perú demandaron al Estado peruano luego de que éste suspendiera las acciones de la minera en el complejo metalúrgico de La Oroya. Pidieron una indemnización de 800 millones de dólares, nada menos que eso. Los entendidos dicen que esta demanda que se hizo ante el CIADI se fundamenta o se basa en el capítulo de inversiones del acuerdo comercial. Pero, ¿qué significa esto? Estamos aquí con Melinda Saint Louis, directora de campaña internacional de Public Citizen, y está aquí para conversar acerca de este tema. Bienvenida. ¿Cómo estás, Melinda? Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué es lo que ocurre con este capítulo de inversiones? Bueno, cuando Perú firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se sometió a un capítulo de inversiones, como dijiste. Y este capítulo abarca varios derechos, y diríamos superderechos, a los inversionistas extranjeros, de unas normas que no son normas que normalmente los inversionistas o las empresas tienen en los países, en las legislaciones nacionales, ni en Estados Unidos ni en Perú, ¿verdad? Entonces, los privilegios y los derechos que tienen las empresas son de ser indemnizado, ¿verdad? Si reciben algún trato que ellos dicen que no es justo ni equitativo, o no es un nivel mínimo de trato, unos términos legales que no tienen sentido, ¿verdad? Que se podría interpretar de muchas formas, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo Doerran y también su empresa matriz, que se llama Renco, es que después la empresa tiene una trayectoria en el país muy complicada, ¿verdad? Que recibió, que cuando compró el complejo, se escribió a hacer varias inversiones ambientales, ¿verdad? Y eso fue parte del contrato. Después pidió una ampliación de hacer la inversión, y una ampliación, y el gobierno peruano le dio una ampliación, ¿verdad? De no haber cumplido, ¿verdad? Pidió otro, recibió otro. Era el tercer intento de ampliar, de una prórroga, de no hacer la inversión que había comprometido. Entonces, ellos ahora dicen que el hecho que el gobierno no le da más prórrogas es una violación de sus derechos de inversionista. Entonces dice que eso puede afectar sus ganancias, expectativas en el futuro. Pero una empresa, ¿qué espera una empresa de ganancias? Y dice, no he llegado a este tipo de ganancia, a esta rentabilidad, entonces el Estado me tiene que compensar. Eso no es el riesgo de hacer una inversión, ¿verdad? Es como quitar todo el riesgo de hacer una inversión, tener toda la rentabilidad que quiere,
y después, si no ha llegado a la rentabilidad que quiere, bueno, que el Estado me indemnice, ¿verdad? Y eso no existe bajo nuestras leyes nacionales. Entonces, entonces lo que está haciendo es demandando al país, no en los tribunales nacionales en Perú ni en los Estados Unidos. Es un tribunal extraterritorial bajo el Banco Mundial o las Naciones Unidas, son reglas. Y es muy importante entender que dentro de estos tratados, que estos tribunales se funcionan. Son 3 abogados del sector privado que deciden. Un día pueden demandar, pueden ser representante de una empresa demandante ante un país, otro día puede ser juez en otro tribunal. Entonces, juez y parte. Sí, entonces lo que pasa es que no hay reglas de conflicto de interés como existen en nuestros tribunales de los jueces, de objetividad y eso, ¿verdad? Entonces, entonces están interpretando de una manera muy amplia esas normas que no realmente sabemos lo que significan, ¿verdad? Entonces, se puede interpretar, bueno, esta regulación para el medio ambiente, para la salud pública, eso era violación, eso era como una expropiación indirecta, dicen. No es una expropiación, no se nacionalizó nada, ¿verdad? Pero ellos pueden decir, bueno, el hecho de que cambiaron mis expectativas, entonces me tienen que indemnizar. Entonces, así puso la demanda, Renco, bajo las reglas de este TLC, entre Perú y Estados Unidos. Y no es el único caso de este tipo en América Latina, y nosotros como organizaciones... Se han monitoreado. Sí, hemos monitoreado, hemos visto... hemos analizado que hay una explosión de estos tipos de casos, ¿verdad? Y no son casos de expropiación tradicional que pensamos, ¿verdad? Son casos de algunas regulaciones para la salud, para el interés público, o puede ser por otras razones, hay un caso en México emblemático cuando un desechador tóxico de una empresa que hace desechos tóxicos compró un terreno, ¿verdad?, que fueron desechos tóxicos, y cuando la municipalidad dijo que tenía que limpiarlo porque la gente estaba sufriendo, ¿verdad?, intoxicaciones, entonces decidió no limpiar y pedir indemnización por sus ganancias futuras, y el tribunal decidió que sí, iba a recibir indemnización de $15 millones de los contribuyentes mexicanos. Tuvieron que pagar esta empresa de desechador tóxico que no había limpiado y había dejado el país, la municipalidad con muchos problemas. Y para ello se basaba en el acuerdo comercial que había con Estados Unidos. Entonces, es un caso de muchos. Ecuador también. Ecuador también. Ecuador ha sufrido bastante porque de las empresas petroleras, que son una de las empresas más grandes del mundo, ¿verdad? De Chevron, por ejemplo. Claro. Bueno, quizás ustedes sabrán del caso emblemático e histórico que los indígenas y los campesinos de la Amazonía ecuatoriana demandaron la empresa tras 18 años de litigio en Estados Unidos y después en Ecuador, para recibir indemnización para que limpiara la contaminación que había hecho. En la selva destrozaron, ¿verdad?, la selva en la Amazonía. Entonces recibieron un juicio, un fallo histórico, ¿verdad? Muchas veces muchos activistas ambientales habían invertido mucho dinero en ese caso porque han visto que las empresas petroleras en el mundo han contaminado y no han sido, ¿verdad?, enjuiciados. Entonces eso fue algo muy histórico. ¿Por qué hace Chevron? Bueno, ahora tiene otra herramienta legal en los tratados bilaterales de inversión o de los tratados de libre comercio que tiene Estados Unidos con Ecuador. Entonces pone la demanda en contra del Estado ecuatoriano diciendo que el fallo de su corte es una violación de sus derechos de inversionista, porque eso puede afectar sus ganancias. Imagínate que tiene que compensar a las víctimas, ¿verdad?, de la contaminación. Entonces este caso está en camino ahora también, y no se sabe lo que va a pasar, pero lo que sí hace hace una demora muy larga, no ha pagado, las víctimas siguen sufriendo, claro. y el tribunal ha decidido
que mientras ellos miran los méritos del caso, que 18 años de tribunales nacionales en Estados Unidos y Ecuador ya han visto, pero ahora este tribunal del sector privado va a decidir los méritos. Entonces ellos dicen que el Ejecutivo de Ecuador no se puede cumplir con la sentencia y el dictamen de su corte. Eso es violar su propia constitución, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, está llegando a un punto que no era la intención de ese tipo de provisiones. Melinda, y retomando el caso peruano, sí, que es el que nos interesa. Claro. Esta evaluación, este monitoreo que hacen ustedes, ¿cuánto ha dejado de hacer el Estado peruano? Y sobre todo, ¿cuál es el meollo del asunto en este capítulo de inversiones? Bueno, no quisiera llegar muy a profundo en el caso legal, ¿verdad? Porque, pero como dije, en términos generales, lo que dicen esas empresas y lo que dice Doerran y Renco es que el hecho de están diciendo que no han tenido un trato nacional, ¿verdad? Que está tratando diferente la empresa internacional extranjera que los nacionales. Ese argumento. Otro que dice que eso está afectando sus ganancias futuras. El hecho de no recibir la prórroga, la ampliación de eso le está afectando sus ganancias. Entonces, entonces eso es parte del caso. Pero es importante también saber que hay un juicio, y eso lo hace más complicado aún, ¿verdad? Que algunas víctimas en La Oroya, por supuesto, o sea, los niños, más de 100 niños, han llevado un juicio en contra de la empresa en el estado de Missouri, en Estados Unidos, porque la empresa tiene un sede ahí. Entonces están pidiendo indemnización para el daño de su salud. Y es muy curioso que la empresa interpone el arbitraje, ¿verdad?, bajo el TLC, en el momento que quiere trasladar el caso del estado de Missouri a los tribunales nacionales de Estados Unidos. Lo ha hecho 3 veces, creo. Sí, lo intentó 3 veces y dijeron que no, pero cuando pusieron el arbitraje, interpusieron el arbitraje, la juez dijo, bueno, ahora hay un tratado internacional federal entre los países, ahora de jurisdicción federal. Entonces eso hace demorar más, no han llegado a los méritos del caso. Ahora la empresa está diciendo que el hecho que haya arbitraje internacional, que deberían suspender el caso por completo hasta que se termine este arbitraje. Hasta el momento han rechazado este argumento en Estados Unidos, pero están apelando, cada vez son meses y meses de demora. Estos casos se interpusieron en 2007, estamos en 2012 y no han ni llegado los méritos por este tipo de dilatación y de interferencia, ¿verdad?, que está utilizando la empresa y ahora con el TLC de la otra herramienta más. Entonces es muy complicado y es la razón que estamos diciendo como consumidores en Estados Unidos con aliados en Perú que hay que repensar este modelo. Eso no era la intención de hacer que una empresa que no ha cumplido con sus deberes y sus responsabilidades ambientales después pueda demandar un país. El demandado pasa a ser demandante. Exacto, así es. Y entonces lo que se puede hacer es hay varios países ahora que están repensando este modelo y están diciendo, bueno, quizás no nos conviene ser parte de por ejemplo, el foro de CIADI, que es bajo del Banco Mundial. Hay países, Ecuador, Bolivia, se han retirado de este foro. No hay límites de esta estrategia porque hay otros foros donde se pueden presentar los casos, ¿verdad? Pero es otro. Sudáfrica ha hecho una revisión de su modelo, de todos los tratados de inversión que tiene y ha decidido que probablemente va a dejar vencer algunos de esos tratados de inversión porque no conviene al país. Porque lo otro es que en los estudios de economistas se ha dado cuenta que el hecho de que un país tenga esos tratados de inversión no es que atraiga más inversión.
No, es uno eso ha sido, nos han vendido, ¿verdad? Que hay que hacer este tipo de tratados de inversión para atraer inversión, pero se sabe que los inversionistas buscan recursos naturales, buscan un personal capacitado, buscan infraestructura, buscan muchas cosas y claro que benefician mucho si hay un tratado de inversión que después pueden demandar el país, pero no es que el hecho de tener el tratado es lo que atrae los inversionistas al país. Amigos de La Mula, ya regresamos con Melinda para seguir hablando de los impactos del TLC en el país. It's a rocking little record. I want my jockey to play. You know my temperature's rising and the jukebox is blowing a fuse. My heart's beating rhythm and my soul keeps singing the blues. Well, if you feel you like it, 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 I got a rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Supernatural, I think I got it off the writer sitting down by the rhythm review. Supernatural. Well, early in the morning I am giving you the warning. Don't you step on my new shoes. Hey, little, gonna play my fiddle. Ain't got nothing to lose. Supernatural. 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 Oh, supernatural. Supernatural. Oh, supernatural. Estamos de vuelta, seguimos conversando con Melinda Saint Louis de Public Citizen. Esta institución es algo parecido al Indecopi acá en Perú. Pues está regulando, monitoreando todo lo relacionado con el consumidor, ¿cierto? Sí. Melinda y su equipo han estado monitoreando los acuerdos de libre comercio, no solamente en el Perú, como ya han escuchado, sino en la región y en otros países. Y ahora queremos, Melinda, hablar de algunos impactos. Por ejemplo, si el Estado peruano quiere hacer una reforma en salud, quiere hacer una reforma en el sistema tributario o hasta en el medio ambiente, debe tomar en cuenta lo que dicen los tratados de libre comercio. ¿Cómo es eso? Bueno, desgraciadamente, cuando firmamos, nuestros gobiernos firmaron estos tratados, quizás no nos damos cuenta de que no era solamente se trataba sobre el comercio e intercambio de bienes, ¿verdad? Eso es lo que se piensa, un libre comercio, ¿verdad? Pero lo que firmaron era una serie de capítulos que no tenían nada que ver, ¿verdad? Con el comercio en sí, pero los que sí estaban en la mesa negociando, que tenían acceso a los negociadores, eran las grandes empresas multinacionales. Entonces ellos pusieron normas y provisiones que beneficiaban a ellos, ¿verdad? Entonces respondiendo a tu pregunta, lo que pasa es que muchos de los casos demandados ante de esos tratados de libre comercio se han tratado no de provisiones o leyes discriminatorias a los empresas extranjeros. Han sido por regulaciones, ¿verdad? Han sido por una nueva regulación de decir que ahora no se puede talar el bosque de tal forma porque se está desforestando, o ahora quizás un químico que es peligroso no se debería vender
en el país, porque ahora sabemos que está causando cáncer en las personas, en los niños. Estos son ejemplos de casos que han sido demandados delante de estos, a través de estos capítulos de inversiones. Entonces, un peligro no solamente son los casos en sí, pero es la amenaza de los casos, ¿verdad? Entonces, muchos países están pensando que, si hago tal cosa, entonces igual voy a tener unas demandas que vienen encima. En el caso de El Salvador ahora, hay un debate nacional sobre el futuro de la minería metalúrgica en el país, porque es un país con muy poca agua, con una población muy alta, y el agua que tiene 98% está contaminado por la minería del pasado. Entonces, y la manera en que se va a sacar el oro que están buscando en el país es usar mucho cianuro en el agua, entonces va a contaminar más. Entonces, hay un debate nacional sobre eso. Bueno, y un debate democrático, pero ahí esperando son las empresas estadounidenses y canadienses esperando para ver si cambian el marco regulatorio que ellos que esperaban que iban a hacer unas ganancias sacando los minerales del país, pero si se cambia la manera en que lo pueden hacer, o si los detienen o los prorrogan o postergan por una parte, entonces ellos pueden demandar el país. El Salvador ya ha pagado más de $5 millones solo en defensa legal contra dos empresas. Entonces es la amenaza, ¿verdad? Y lo pueden tener como amenaza ahí, incluso nunca interponer el caso, pero decir, bueno, si ustedes nos vigilan o fiscalizan de una forma, entonces ya saben que podemos en un futuro hacer la demanda. Melinda, y por lo que has evaluado, ¿consideras que el Perú puede enfrentar estas demandas? ¿Cuánto podemos perder como Estado? Pues es muy difícil saber como un monto de dinero, ¿verdad? Pero ya sabemos que el primer caso es por $800 millones, ¿verdad? Y lo que hemos visto es en otros casos, los tribunales han hecho una indemnización de... Ecuador tiene un fallo en su contra de $1.800 millones, solo un caso. Y eso sin el interés que lo van a poner encima, que puede llegar a $2.500 millones, solo un caso. Entonces, podría llegar y tienen la discreción de una indemnización sin límite, no hay ninguna capa, ¿verdad? Entonces, quién sabe, ¿verdad? Podría ser millonarios. Y digo que incluso cuando ganan los países, los gobiernos, han tenido que pagar una defensa legal millonaria también. Porque estos casos duran, creo que un promedio de 4 años, puede ser más. Normalmente en uno de esos bufetes de derecho en Washington que tiene que contratar para defenderse, ¿verdad? Son $500 a $1,000 la hora, ¿verdad? De pagar los abogados. Entonces, puede ser, como dije, El Salvador ya ha pagado más de $5 millones. Entonces, y tiene que pagar el tribunal también. La mitad del tribunal se paga el Estado también, ¿verdad? Entonces son muy costosos. Es una... Si ya no se pierde, es totalmente costoso. Sí, es muy costoso. Entonces, ya como en el análisis que hemos hecho, más del 90% de la carga de lo que se ha tenido que pagar los contribuyentes a las empresas en los fallos que se han publicado ha sido en el sector extractivo. Y se sabe que aquí en Perú es uno de los recursos naturales que tiene donde hay mucha inversión y donde hay mucho conflicto social, ¿verdad? Alrededor. Entonces, se puede esperar que hubiera más casos de este tipo. Muy probable. Sí, entonces es muy preocupante, ¿verdad? Entonces, entonces, como dije, hay otros países que están decidiendo ahora de que quizás
quizás era un modelo de los 90 cuando ya se pensaba que hay que abrirse y no hay que fiscalizar a los inversionistas extranjeros, etcétera. Pero no es para el comercio de hoy, ¿verdad? Y los inversionistas responsables no tienen que acudir a ese tipo de tribunal, ¿verdad? Van a respetar las leyes, etcétera. En los próximos días, amigos de la Mula, el Perú retomará las negociaciones para el Acuerdo de Asociación Transpacífico, en los cuales están involucrados países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, entre otros. ¿Qué opinión tienes sobre estas negociaciones? ¿Hacia dónde crees que se van a orientar? Bueno, pues cuando comenzaron y estas negociaciones han ido en curso por más de 2 años y medio ya están llegando a la ronda 15 de negociaciones, ¿verdad? A puertas cerradas, no se ha hablado casi nada a la ciudadanía de los países, incluyendo Estados Unidos. Sabemos que Estados Unidos está impulsando la misma serie de capítulos de siempre. Incluso creo que el TLC entre Perú y Estados Unidos tenía 23 capítulos. Esta tiene 29, sabemos. Ni sabemos los nombres de todos los capítulos, pero ahí están, ¿verdad? Hemos monitoreado, hemos intentado de averiguar lo que está adentro. Al principio nos decían, iba a ser un acuerdo nuevo para el siglo XXI, que iba a ser diferente. Nosotros intentamos de hacer diálogo con la administración de Obama, de Estados Unidos, que, sí, vamos a aprender de las lecciones del pasado, de los otros TLCs que han tenido consecuencias muy, muy difíciles para los consumidores, trabajadores, medio ambiente, etcétera. Pero lo que hemos visto hasta el momento es, desgraciadamente, van al mismo camino. Ha habido algunos textos filtrados que hemos logrado ver, y uno de esos es el capítulo de inversiones. Y se mira exactamente lo mismo de lo que se mira, incluso hasta hay algunas ampliaciones de la definición de lo que es inversión. Ahora, una inversión puede ser propiedad intelectual, compras gubernamentales para recursos naturales, muchas cosas, ¿verdad? Instrumentos financieros, quizás los instrumentos financieros que llegaron a la crisis global financiera, ¿verdad? Que quizás no se puede regular estos instrumentos. Eso puede ser muy peligroso, no solamente para un país, pero para el mundo entero. Entonces, hemos hecho mucha incidencia con los diferentes gobiernos, y hay una esperanza en el borrador de este texto filtrado. Australia puso una nota diciendo que no se iba a someter al sistema inversionista de Estado, de ese tipo del arbitraje internacional bajo el capítulo. Y imaginamos que eso es porque Australia ha sido demandado por su legislación antitabaco. Ellos tienen como una legislación de empaquetado de cigarrillos que no quieren tener la marca. Entonces, porque quieren disminuir la cantidad de personas, de jóvenes que comienzan a fumar, etc. Entonces, Philip Morris se ha incorporado, Philip Morris Asia, en Hong Kong, para usar un tratado bilateral entre Australia y Hong Kong para demandar el país. Entonces, ellos están diciendo, ojo, eso no era la intención, no queremos. Entonces, ellos están diciendo, estamos repensando, no vamos a someternos a este sistema. Bueno, eso es una apertura y una oportunidad para otros países como Perú, decir, no estamos pidiendo algo muy radical. Ahora un país como Australia, que no es un país en desarrollo, no es un país socialista ni nada, ¿verdad? Es un país que tiene inversiones, que se ha dado cuenta de que este sistema no es lo que era la intención en el pasado. Entonces, Perú se podría juntar a Australia en las negociaciones y decir, bueno, ya sabemos las consecuencias, tenemos ese caso de Renco contra el país de $800 millones, es una vulnerabilidad que no queremos expandir con 11 más países, y ojo también, el acuerdo de asociación Transpacífico se va a estar abierto a que otros países se incorporen, como Japón, como China, como muchos más. Entonces, bajo unas reglas
muy problemáticas. Mucho más complicadas. Sí, muy complicadas y una vulnerabilidad de los estados mucho más grande de lo que tienen ahora. Entonces, en vez de expandir eso, se debería estar pensando cómo salirse de los otros, no expandirlo. Entonces, eso es la esperanza de algunos aliados aquí en Perú que nos habían invitado a venir aquí y compartir un poco nuestro análisis, que están diciendo al gobierno, quizás es un momento, quizás solo para revisar, ¿verdad?, el modelo. Revisar a ver si el Estado peruano está preparado para defenderse de todo ese tipo de casos. Quizás preguntas que no se habían hecho en el pasado, ¿verdad? Entonces, es un momento, muchos países ya lo están haciendo, como dije, Sudáfrica, la India también, y otros... Argentina hace unos días indicó que quizás se va a intentar de salir de CIADI. Entonces, es un momento de reflexión de estas normas y provisiones, y entonces pensamos que sería una buena idea de toda la ciudadanía de nuestros países. Nosotros en Estados Unidos estamos en este debate también. Hay legisladores del nivel subnacional de los 50 estados de Estados Unidos que tienen una posición en contra de este modelo de inversionista-estado, porque ellos tienen miedo que se van a demandar otros empresas extranjeras a las normas y las legislaciones y las leyes, ordenanzas municipales y del lado de subnacional. No solamente son las políticas nacionales que están atacados, ¿verdad? No. Entonces hay un debate y no solamente son los activistas y los ambientalistas que están cuestionando eso. Abogados eminentes están viendo que estos tribunales están diciendo que hay que violar la Constitución. Bueno, no. Entonces, es un momento, una oportunidad de que Perú podría tener otra posición en estas negociaciones del TPP. Bien, amigos de la Mula, Melinda nos está invitando a reflexionar como Estado, como sociedad, ante lo que se puede venir con acuerdos comerciales que probablemente no estén muy claros, o en todo caso no los conozcamos en su totalidad. Veremos qué ocurre. Melinda, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué ocurre? Gracias. Nos vemos, amigos de la Mula.